Estamos aquí en No Hay Derecho, ya está en los estudios el congresista Gino Costa. Él es congresista de la República, no agrupado, y que ha venido hace bastante tiempo, digamos, uno de los que con mayor presencia y protagonismo ha venido impulsando o tratando de desbloquear todo aquello que se ponía en el camino para justamente evitar que se hagan investigaciones en el caso de corrupción ese tan grande que nos ha llamado a la indignación, pero en otros también que tienen que ver con aprobación de algunas leyes y algunos proyectos. Congresista Gino Costa, qué gusto saludarlo. Lácer, buenos días. Gracias por venir. Bueno, a ti por la invitación. Ya está detenido en nuestro Zapariachi, ¿no? Sí. En la madrugada lo han detenido, nos lo dijo muy temprano aquí el fiscal Pablo Sánchez. Y bueno, se inicia el proceso de extradición. Consideraciones legales tan claras. Esperemos que de expulsión. El presidente ha dicho expulsión, que va a apostar hacia eso, pero el fiscal Pablo Sánchez, que es el fiscal de la causa, me dijo: en este momento me estoy dirigiendo al despacho del fiscal Núñez para iniciar el proceso de extradición. Es decir, ahí hay un trámite que le pedí nos detallara y bueno, ya sabemos que concluye inclusive con la participación del propio Ejecutivo, ¿no? Parece, según entiendo, Glatzer, lo que el fiscal Sánchez pretende hacer, usted me lo corroborarás, es solicitar la detención preventiva con fines de extradición. Con fines de extradición, ¿no? Sí. Pero lo que el gobierno, a través de la delegación que el presidente ha enviado, está en este momento negociando con el presidente del gobierno español, el señor Sánchez, es la expulsión. No, eso sería, a mí porque me parece la extradición nos tomaría digamos, años, ¿no? por lo menos un año, ¿no? Ojalá que se pueda Sí. recurrir a la Yo creo que la expulsión es lo que correspondería por la manera como se han producido los hechos, y creo que España es un país que estaría interesado en colaborar en ese sentido. Sin duda. Pero digamos, la otra vía también puede estar habilitada y vamos a ver, pero digamos, al margen de la vía que se tome, se ha capturado al capo de la organización, y eso, digamos, no solo lo va a poner a él en el interés de defenderse, sino a los otros, de evitar que hable sobre ellos, imagino, ¿no? ¿Cómo ve ya una consideración entre judicial y política, digamos? No, yo en primer lugar creo que es muy lamentable que se escapara, que Sí. se nos escapara. Creo que hay muchas preguntas por responder todavía. Sería bueno que se respondan. Ajá. Para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Ahora, porque el Ejecutivo ya empezó a responder, ¿no? Ha, por ejemplo, tomado una decisión que, claro, no le estamos dando el peso de es muy importante. Sacar un ministro Sin duda. es, digamos, una cosa de última ratio, como se dice en la Sin política. duda. A mí Por me lo general, parece eso no lo hacen los gobiernos. muy importante. El gobierno ha tomado esa decisión. El Congreso, ¿no es cierto? El presidente del Congreso ha removido a los 3 más altos funcionarios. Sí. Del Congreso, sacrificando entre ellos a César Delgado Gembes, que es un excelente funcionario, que había además antes de eso presentado su carta de renuncia cuando se entera de lo ocurrido. Pero es verdad, pero necesitamos todavía reconstruir Sí. qué ha pasado, cuándo ha pasado y qué otras responsabilidades hay más abajo del ministro, porque claro, lo que puede ocurrir es que la salida del ministro nos impida responder a las responsabilidades que hay a otro nivel que son importantes. Daría la impresión que no, al haberse identificado que esta señorita Jennifer Bustamante aparece en el video haciéndole el favor. Me imagino que ella la van a investigar y va a tener que decir de dónde viene eso que terminó materializándose en la salida de él, porque eso es un acto de corrupción sin duda. Porque ella evidentemente recibe el pasaporte, hace que simula un trámite y lo deja pasar. Ahí hay una responsabilidad de Sí, inmigraciones. y ahí hay que subir un poco. Pero hay que ver si él estaba bajo vigilancia. Sí. Y qué pasó, y eso tiene que ver con la Policía Nacional. Sin duda. ¿Qué pasó en relación con esa vigilancia? Él tenía vigilancia por ser un magistrado de la Suprema, Sí. pero la tuvo solo hasta el 4, suponemos. Ajá. ¿Qué pasó entre el 4 y el 17? Sí. No tuvo ninguna vigilancia, estaba siendo vigilado y se escapó. Ajá. ¿Qué pasó con los controles, como se ha dicho anoche en el debate en el Congreso, y para ir de Lima al norte, a la frontera, Sí. hay varios controles? Sí. ¿Qué pasó con sin esos duda. controles? Ahora, Además, pero digamos, un personaje como Inostroza, no solo por los contactos que tiene, que no sé si aplicaban acá porque son a otro nivel, pero con la plata que debe tener, porque nadie tiene, congresista Gino Costa, digo, es difícil imaginar la plata suficiente para mandarse a mudar a España con familia y todo de un momento a otro. Eso pasó, hay que tener sí, porque mucha estaba plata. saliendo la hija también. Estaba ¿no? saliendo la hija.
que creo que va a ser un elemento también importante, creo yo, para Inostros en términos de colaborar, porque ya tener a la hija distanciada y el preso debe ser también en términos personales una complicación. Pero a lo que voy es, ya usted desarrolló el tema de la situación. El Congreso ha dicho una buena decisión, el Ejecutivo bien, el Congreso bien al tomar esta decisión, pero ¿es suficiente en el Congreso solamente esos funcionarios? Es decir, la jefe de gabinete de la presidencia, el oficial mayor, es la cabeza del aparato administrativo, y este Delgado Guembes, que era el jefe del servicio parlamentario. Ya, pero, no, son los tres funcionarios más altos. Ya, pero esos tres funcionarios, por más altos que sean, ¿pueden sobrepasar al presidente del Congreso? ¿En qué sentido sobrepasarlo? O sea, decidir no hacer el trámite cuando el presidente del Congreso había expresado su voluntad de que eso salga rápido. O sea, yo he conversado con el señor Delgado Guembes porque es amigo, y él me ha dicho que estaba sobrecalentado, digamos, el equipo de trabajo. Venía y me ha dado las explicaciones. Hay varias cartas, digamos, que dan cuenta de esto, y lo que ha ocurrido es que la cosa ha avanzado lentamente. No avanza tampoco súper rápidamente. En el caso de los de la gente de Kenji y compañía, eso demoró como una semana, y eran 3 y no 5. Acuérdate que esto era Inostros y 4 más, y varios cargos por cada uno. En total creo que eran 20 cargos o más. Entonces todo eso tiene un trámite. Entonces, por eso yo ayer propuse en el Congreso junto con terminar de establecer responsabilidades hacia abajo en el Ejecutivo y en el Congreso, si las hubieran. Hay que ver también el funcionamiento de la Fiscalía, podemos hablar de eso, ¿no? Podemos hablar de la Fiscalía, pero además de establecer responsabilidades, lo que hay que ver es cuál es el protocolo de actuación para que no vuelva a ocurrir una cosa así. Y cómo tendríamos que hacer las cosas en el Congreso, en la Fiscalía y en el Poder Ejecutivo, de manera que esto no ocurra. Yo creo que, porque Gilbert Violeta planteó precisamente una comisión investigadora, y yo dije, está bien, para terminar de establecer responsabilidades, más importante me parece, o tan importante como eso me parece, que establezcamos un protocolo de actuación, porque hay muchas denuncias haciendo cola, que pueden correr la misma suerte. Espero que el Congreso levante el fuero a altos funcionarios, porque los cuellos blancos está integrado casi mayoritariamente en su plana mayor con funcionarios que cuentan con protección parlamentaria. Entonces el Congreso tiene que dar luz verde para levantarles el fuero, y nos podría volver a ocurrir lo mismo si no establecemos es verdad. Pero entonces sigamos en el esquema que me ha planteado, repasando las responsabilidades en nosotros también, el Ministerio Público, porque ahí también hay, digamos, un escenario en disputa, ¿no es cierto? Es el fiscal de la ciudad responsable, y los futbolistas dicen no, es Pablo Sánchez el que no. Mira, yo te diría dos cosas. ¿Ya? En el Ministerio Público hay que analizar de quién es la responsabilidad, si el fiscal de la Nación o de Pablo Sánchez, a que el fiscal de la Nación le delega responsabilidad en este tema. Ahí hay un primer asunto que dilucidar, y podemos hablar de eso. Y el segundo asunto, que es muy importante, es ¿desde qué momento puede accionar el Ministerio Público? Desde el momento en que se apruebe en el Congreso, y como es un asunto público, el Ministerio Público puede tomar acción, es decir, el 4 de octubre, o el 7 que sale publicada la resolución en el Peruano, o recién el 17 que es el día que se entrega el expediente. Hay toda una discusión ahí. Tú hablas con los funcionarios del Ministerio Público, el doctor Sánchez, por ejemplo, es de la opinión de que sí, que el expediente no lo puede hacer nada. Hay otros que dicen, no, basta que tú tomes conocimiento de un hecho público como este para que tú acciones, y otros que dicen la resolución del 7 en el Peruano es suficiente. Entonces, ahí hay que establecerlo, porque no hay acuerdo sobre Pero claro, pero a veces el sentido común está bien distante de cómo se han aprobado las cosas. Por lo general, todo se inicia cuando se comunica formalmente. Pues digamos, en general, en cualquier una persona dice, no, yo sabía porque salió en la televisión. Entonces en el Congreso te dicen, oye, la comunicación formal fue cuando sale en el Peruano que se aprobó la resolución. Esa puede ser. El día 7. Esa puede ser. Ahora, igual, perdón, el 6 salió, ¿no? El 6. El 6. Ahora, igual, el 6, eso entra en vigencia el 7, y en la madrugada del 7 ya había llegado al país. Tampoco te resuelve el problema. Tampoco te... Ahora, pero por eso. Ahora, lo cierto es que Mariachi ha estado pensando pues en todos esos escenarios. Mira, hay una cosa bien interesante, revisando la legislación, que entiendo que es aplicable, pero por eso te digo, se necesita sentarse a pensar esto. Es posible que tú en el procedimiento de antejuicio incluso solicites la privación de la libertad.
sin necesidad de tener que te hayan entregado formalmente la posibilidad de levantar el fuero. Claro. Ajá. Pero habría que ver, o sea, y la norma dice que lo puede hacer el fiscal, pero lo puede hacer también el Congreso. O sea, el Congreso, a través de la subcomisión o de la comisión permanente o del pleno del Congreso, por ejemplo, el día que se aprueba levantarles el fuero, tú ese día puedes ordenar, pedir la detención. Ajá. No sé si lo hace directamente al juez el Congreso o lo hace a través del fiscal. Por eso te digo, ahí hay un conjunto de detalles. Pero entonces el asunto es más grave todavía, porque había varias posibilidades de hacer, y optaron por hacer la que más favorecía a Inostroza. Porque digamos, si podía hacerse el 4, si podría hacerse el 6, si podría haberse hecho antes, ninguna de esas se hizo. O sea, digamos, me parece que es más grave todavía habiendo claro, porque ahora te pueden digamos, acusar de haber hecho algo que es discutible, sí. Pero es mejor que te acusen por diligente que te acusen por lo que te están acusando ahora. Ahora, la otra interpretación es que este es un procedimiento claro. Tan poco utilizado, sí, que, digamos, no hay un conocimiento detallado y en profundidad de todos los procedimientos. Puede ser. Sí. Lo que yo digo es, ya, establezcamos, digamos, la necesidad de establecer toda la responsabilidad hacia atrás. Pero hay que corregir, ¿qué es esto? Pero hacia adelante, más importante todavía, se vienen un montón de casos. Para que no nos vuelva a ocurrir, deberíamos hacer la tarea de ponernos todos de acuerdo de cuál es el procedimiento. Ahora, pero eso me parece que tiene que ir de la mano con una discusión que además usted ha pedido que se haga y que por ahí deberían haber sido los cambios, el tema de la inmunidad. Ese es el tema que hay que discutir, porque yo estoy convencido que quienes han hecho todo este asunto enrevesado es justamente para, además de tener la protección de la inmunidad, han hecho el camino tan sinuoso para que en la eventualidad que se les quiera levantar sea en la práctica imposible hacerlo. Eso también creo que hay que discutirlo. Para mí, una de las reformas que debió el presidente tomar era la inmunidad, por ejemplo. La inmunidad parlamentaria y la inmunidad para todos los altos funcionarios. Para todos los altos funcionarios. Eso es lo que ha pedido, por ejemplo, Prado Saldarriaga. Prado Saldarriaga ha dicho, yo pienso que en el caso mío, en el todo, se levante. Yo no tengo ningún problema. Pero claro, no lo van a hacer, porque habiendo tenido la posibilidad, no solo no han querido avanzar en esa dirección, sino que además lo han hecho de tal manera que segundo se va a producir para que no se haga. Pero ¿Qué es lo que hemos dicho varios en relación con la inmunidad parlamentaria, ¿no? Patricia Donaire tiene un proyecto de ley. Sí, por eso digo, o sea, hay algunos... Eso nos remite, Glatzer, a una segunda ronda de reformas constitucionales. Sí. Yo creo que, y sería interesante que el Ejecutivo piense en la posibilidad de tener una iniciativa en ese sentido. Ajá. Para lo cual sería recomendable que recurra a un mecanismo como el de la Comisión Wagner. Ajá. Pero no para la justicia, sino para continuar con la reforma política. De acuerdo. Pero dice usted, una vez que se haga el referéndum en diciembre, pero digamos, una segunda etapa. Pero la comisión podría comenzar a trabajar ya. O sea, podría haber un equipo de alto nivel que trabaje con los políticos, además, en el Congreso. El Congreso también podría hacer lo propio si quisiera, es su prerrogativa. Empezar a ver qué otras cosas hay que hacer en el ámbito de la reforma política, porque en la judicial, yo con la reforma del CNM, si tenemos un buen CNM, yo creo que por ahí empieza la reforma del sistema de justicia, y tenemos los 7 proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo. O sea, ahí hay material que todavía va a tener ocupado al Congreso un tiempo. Resaltando, pero en la política falta. Sí, pero lo que quiero decir es, inclusive en la justicia, resaltando la importancia de lo que se ha llevado, se va a llevar a referéndum en el tema del sistema de justicia, creo que ahora, y le pregunto por eso, termina siendo, constituyéndose claramente un error el no haber generado un procedimiento intermedio mientras se genera la Junta Nacional por la Justicia para resolver este tipo de temas, porque también deberíamos tener no el CNM funcionando, pero alguna instancia que, claro, hemos conversado acá, haber un mecanismo, porque esto también hubiera podido resolverse. Chávarri estaría sometido a eso, y nosotros hubiera estado sometido a eso, y todo, porque si no hay que esperar, ¿cuándo va a estar la reforma? Bueno, es que el mecanismo es el Congreso. No, sí, ya sé, es el Congreso, y el Congreso está tomado. Por eso yo digo, es que estas cosas me da la impresión. Pero está en manos del Congreso tomar esa decisión, y el Congreso opta por esta, que era la más fácil. O sea, congelamos el CNM, que no era una mala decisión, era lo que había pedido el presidente, además, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, mientras eso ocurre, de acá a 6 meses, el Congreso es el que tiene la única responsabilidad disciplinaria. Pero el asunto es, y eso lo tiene que discernir la política,
es que hace que todos, inclusive estando de acuerdo, persiguen como objetivo particular. Claro, algunos pueden de buena intención decir, este CNM no puede hacer nada porque es corrupto. Claro, pero otros pueden decir, sí, esa puede ser la coartada para en realidad no tener un mecanismo para que estos sigan trabajando en sus redes y no lo saquen todavía. Porque ¿cuándo se va a materializar la Junta en Fiscales? Mire, esto se aprueba en diciembre, el 10. Se publica en el peruano 1 o 2 días después, luego se tiene en abril podríamos sacar la ley, sacar los reglamentos, sacar. ¿Cuándo nos falta? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses. ¿Qué puede hacer un Inostroza, que ya está caído en desgracia ahora, pero uno como él que todavía está en la Corte Suprema ahorita, sabiendo además que está regresando Inostroza? Sí. Porque lo van a hacer ahorita es empezar a borrar toda la huella que sean posible. Bueno, pero por eso, junto con la agenda legislativa pendiente, que es esta de la que hablamos, lo que está pendiente y lo que podría venir después, si es que otras reformas, ¿no es cierto? Junto con eso, quizá lo más urgente es seguir procesando las denuncias constitucionales. Ajá. Hay una denuncia constitucional que acaba de presentar el procurador anticorrupción, que involucra a los 3 fiscales supremos comprometidos con los cuellos blancos y a los otros 4 jueces supremos comprometidos con los cuellos blancos también. Sí. Y eso hay que verlo. No, pero hay una sobre Chávarri que presentó Pablo Sánchez, que no es la que se ha discutido, que tampoco está derivada ni. No, esa es la primera, digamos. Está la de Pablo Sánchez, está mi propia denuncia, que incluye otras cosas distintas que las se han visto, y la de Gloria Montenegro. Eso debería ser acumulado y es el próximo paquete. Ya. Pero tienes esto otro también. Ahora, pero ya, entonces, reforma política hay que seguirla. Otra cosa es en justicia, en esta lógica. Descentralización me parece que es clave. Si algo yo le recomendaría al presidente, hay nuevos presidentes regionales, hay nuevos alcaldes. 10 de diciembre convocas reforma en tema de descentralización, generas una legitimidad política en todo el país a ir hacia el 2021. No sé si lo va a hacer, pero la otra es, pero si ya van a hacer tantas reformas, dirían algunos, ¿por qué no pues una constituyente? Entonces que el presidente se anime y que cambie ya la constitución, que mantenga lo que considera que está bien y que empiece a discutirse otras cosas. ¿Sí o no? Digamos, el problema con la Asamblea Constituyente es que la Constitución no contempla la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Lo que contempla es modificaciones pero parciales a la Constitución, ¿no? Digamos, pero yo tengo la impresión que más de una tensión va a haber en el camino y el presidente va a estar en la posibilidad de habilitar una... Bueno, en fin, hay una discusión ahí de ese tipo, pero el ánimo reformista del presidente y la necesidad de la gente de cambios sustantivos deberían conducirse institucionalmente a una cosa que sea mayor, que no sea parchada, porque si no el riesgo va a ser que cuando termine el referéndum y efectivamente la gente salga a aplaudir, que estos congresistas no digo todo porque hay algunos como usted que hacen una gestión, pero la gente no quiere ese congreso, va a saludar y va a aplaudir, pero vamos a resolver el problema con eso, no es cierto. Entonces hay que hacer los otros cambios. Entonces yo creo que ahí el presidente tiene una oportunidad, no sé. Y yo lo que pondría primero, ¿no?, es la capacidad de tener propuestas interesantes. Ajá. Porque Asamblea Constituyente, ya, pero ¿para qué exactamente? Sí. O sea, en justicia tuvimos la Comisión Wagner, en política vamos a ver, en descentralización hay que tener otro grupo, por eso. digamos, recogiendo opinión, ¿no es cierto?, de los especialistas de la sociedad. O sea, digamos, pero eso tiene un riesgo también. El Estado no puede tercerizar las discusiones sobre los temas de interés público. No puede comenzar una comisión Wagner para que te sugiera esto o lo otro. Tiene que haber una discusión política que incorpore voces de la sociedad. Claro. Es que ese es un proceso ya distinto. O sea, si queremos avanzar a un estadio distinto en términos de una lógica más comprensiva de la discusión sobre el país, ya es un escenario, otro escenario. Pues no puedes terminar pensando, ya, corrupción, vamos a buscar una comisión que nos haga una propuesta sobre... Es como que tercerizar los temas políticos. Bueno, pero siempre terminan pasando por el Congreso y eso permite un debate. Pero claro, público, este Congreso, ¿no?, que digamos, pregúntele usted a la gente cuánto valora. Y no digo que, porque termina siendo injusto que se califique tan bajo por la actuación de unos, sino por la buena que hacen otros. Pero en general, pero digamos, no, créame, tengo que terminar, pero quiero preguntarle por otras cosas también. Entonces, ¿qué cosa? Chávarri, ayer ha estado en el Congreso de la República. Y bueno, casi ha anunciado, digamos, haciendo el juego contra quienes están queriendo quitarle el piso al fiscal José Domingo Pérez. Yo diría más, yo diría que ayer ha ido a anunciar que va a sacar a José Domingo Pérez. Bueno, eso sería fatal, ¿no? Y yo creo que
Pérez y Vela Barba son la tabla de salvación de Chávarri, y la ha utilizado hasta ahora muy bien, porque es lo único que tiene en su haber para decir, oye, mira, yo hice estos cambios en el equipo especial. Ahora, si se tira Pérez, no queda nada, ¿no? No creo que se atreva a hacerlo, espero que no lo haga. Lo que hay que hacer es proteger la investigación en manos de Vela Barba y de Pérez. Hay que proteger a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez. Eso es fundamental. Sería un desastre que eso ocurriera, y yo creo que sería el fin de Chávarri, que está pretendiendo sobrevivir, ¿no es cierto?, hasta que el nuevo CNM lo ratifique o prescinda de sus servicios. Ahí tiene unos cuantos meses. Espero que no se atreva, ¿no es cierto?, a interferir de esa manera con las investigaciones en curso. Ya, y solamente para terminar, que te debía haberle preguntado al comienzo, han presentado una iniciativa por unanimidad en el Congreso para que el presidente proceda en esto que ha iniciado esta relación con España, para que rápidamente lo haga, ¿no? Yo también creo que eso es lo que correspondería, ¿no? Es una buena decisión del Congreso, porque por unanimidad todas las bancadas eso es interesante. Han presentado esto, que fue votado por unanimidad. El Congreso le está pidiendo al presidente que en sus gestiones con el gobierno español le pida al gobierno español que, a nombre del Congreso y del pueblo peruano, se impulse a Nostroza. Y el presidente ha seguido esa línea, el presidente estaba en eso. Entonces, lo que hemos querido es, desde el Congreso, que es la instancia política que da luz verde para el inicio de la investigación penal contra Nostroza, el Congreso diga, oye, apoyamos esto. No es el gobierno de Perú persiguiendo a Nostroza, son todas las fuerzas políticas del Perú que respaldan la gestión del gobierno para que ese señor venga y se someta a la justicia. Me parece que esa debería ser la vía a seguir. Vamos a esperar qué pasa. Solamente una cosita, Carito, discúlpame, solamente un minuto para esto, que hoy día Giles, usted lo acabo de ver. Dice, ha pasado bajo sospecha. 2 funcionarios importantes del ente recaudador de la SUNAT han sido incluidos en la investigación del Ministerio Público sobre lavado de dinero en el seno del fujimorismo, que están incorporados en la investigación. Una se llama Cecilia Matsuno y trabaja en la SUNAT. Nada más ni nada menos que el jefe de la SUNAT, quien depositó $20.000 a la cuenta de Fuerza Popular, y en su presentación ha dicho que esto proviene de los fondos recaudados por actividades proselitistas. Si el jefe de la SUNAT está investigado, caramba, no sabía eso, por todavía el lavado de activos. Me acaba de llegar a mí también hace un ratito. No he podido ver, Gil de Arango. Pero eso es grave, ¿no? Es muy grave. O sea que el jefe de la SUNAT, yo no sabía, de verdad que no. ¿Pero sabía. ¿Cuál es el cargo? ¿Haber hecho una contribución a la campaña? Y que cuando le preguntaba sobre qué es, con fondos proselitistas que hicieron, ¿no? O sea que él participó. Que no son fondos propios. Claro. Caramba. ¿Qué es lo que, digamos, el fiscal José Domingo López dice, han dicho los otros? Claro. Que infiltraron dineros que más bien... Que es dinero que viene de otro lado y que se buscan aportantes para que aparezca como propio. O sea, él puede terminar siendo un aportante fantasma, para decirlo en términos más coloquiales. O sea que se podría convertir pronto en un investigado. En un investigado. Sí, bueno, ahí el presidente tendrá que ver qué hace pronto también. Con este Gino Costa, muchas gracias por haber venido. Gracias, a ver, ¿qué dice? El Ministerio Público ha mandado un tweet de último minuto. Dice, el Ministerio Público enviará hoy el expediente de acusación constitucional del ex juez Enzosa Pariachi a la Corte Suprema para continuar con el trámite correspondiente de acuerdo a la ley, luego de que se confirmara la detención en Madrid. Bueno, es lo que decíamos, van a iniciar ellos el procedimiento igual, ¿no? Gino Costa ha estado con nosotros, una pausa de eso.